Bien, lo que voy a hacer hoy día entonces es cubrir el tópico de Efficient Method of Moments, o la verdad no sé bien si traducirlo como el método eficiente de momentos o método de momentos eficientes, no, método eficiente de momentos, probablemente sea una mejor traducción. Em, y lo que voy a hacer es primero presentarles una motivación de por qué este método es importante y relevante, y después lo que vamos a hacer es discutir las características más importantes de este método y cómo podemos implementarlo. Partamos entonces con lo que ya sabemos. Hay dos métodos que hemos discutido que podríamos utilizar cuando estamos interesados en estimar parámetros profundos de modelos dinámicos, estocásticos de equilibrio general que sean no lineales. O sea, podríamos hacer otras cosas más. Una de esas cosas, por ejemplo, que hemos discutido es intentar utilizar un estimador de máxima verosimilitud o algo parecido luego de haber hecho una aproximación. Pero los métodos que respetan las características propias de los modelos son típicamente GMM y método de momentos simulados, que es el que presentamos la anterior sesión. Lo que, uno de los problemas, o probablemente la kriptonita más importante, tanto de GMM como de método de momentos simulados, es que no nos entregan una idea precisa y clara de cuáles debiesen ser los momentos que debiésemos intentar calzar. Recuerden que en el caso de método de momentos simulados, por ejemplo, lo que hemos dicho es hemos definido un vector h de momentos que queremos que de la realidad, entre comillas, y lo que queremos es encontrar el vector de parámetros que hace que el modelo simule hechos estilizados que replican satisfactoriamente los mismos hechos observados en la realidad. Pero no hemos discutido cuáles debieran ser esos hechos. Como hemos dicho, por ejemplo, alguien podría decidir que quiere que el modelo replique la primera autocorrelación del consumo, la segunda autocovarianza del producto, la tercera correlación de la inversión, la covarianza entre inversión y producto, etcétera. O sea, alguien podría definir un conjunto de hechos estilizados, otra persona definir otro conjunto de hechos estilizados y llegar a resultados en principio distintos. Otra cosa que hemos discutido es que GMM, por ejemplo, nosotros teníamos, por ejemplo, una ecuación de Euler y lo que hacíamos era sobreidentificarla, o podríamos tener varias, sobreidentificar esas ecuaciones utilizando distintos instrumentos y con eso podríamos estimar el modelo. Lo que hemos discutido es que cualquier instrumento es, entre comillas, válido para poder hacer que las condiciones de ortogonalidad se satisfagan, porque típicamente aprovechamos la estructura que nos trae el que impongamos expectativas racionales, pero si alguien utilizaba un conjunto de instrumentos y otra persona utilizaba un conjunto distinto de instrumentos, potencialmente podrían llegarse a resultados distintos. Obviamente está toda la literatura de instrumentos débiles que nos indican algo respecto a qué tipo de instrumentos pueden ser más útiles. Pero de todos modos, podría ser que, por ejemplo, yo qué sé, Jorge, teniendo el mismo modelo, Jorge decide utilizar una ecuación de Euler eh, y sobreidentificarla, Alberto utilizar otra ecuación de Euler y sobreidentificarla, y Valeria utilizar dos ecuaciones de Euler, las mismas dos ecuaciones que han utilizado Alberto y Jorge, pero utilizarlas simultáneamente. Y potencialmente podríamos llegar a resultados bastante distintos. Por lo tanto, entonces, el problema que deberíamos estar interesados en tratar de evaluar es, ¿existe una manera eficiente de intentar encontrar qué tipo de momentos debería tratar de replicarse de los datos deberían intentar replicarse? Y AMN intenta proveer, a mi modo de ver, probablemente la respuesta eh, más precisa, más formal y tal vez más bonita para intentar hacer eso. Porque justamente lo que debiésemos intentar hacer en un buen día en la oficina es intentar recordar que como economistas nosotros no podemos disolver dos dimensiones que son importantes. Una dimensión es la dimensión de economistas como tales, y el economista como tal lo que intenta es, colocando una estructura, intentar entender la manera en que los agentes reaccionan ante distintos incentivos, cuál es la respuesta de los agentes y en el fondo cuál es la estructura detrás de determinadas cosas que estamos intentando explicar. Entonces, el economista lo que intenta hacer es explicar fenómenos, ¿no es cierto? Y para explicar fenómenos requiere de teoría. Y por otro lado, entonces, eso es lo que típicamente llamamos modelos, ¿no es cierto? Nuestro modelo es simplemente una caricatura, una aproximación a lo que creemos que es algo relevante que queremos capturar de la realidad. Y por el otro lado tenemos los datos, y los datos lo que hacen es reflejarnos características de la realidad, entre comillas. Entonces, lo que nos gusta es tratar o lo que nos gustaría es tratar de encontrar una manera, una metodología en la cual podamos hacer que
tanto modelos como realidad y datos vayan de la mano y puedan comunicarse. Entonces, por un lado tenemos la teoría económica. La teoría económica es bastante sólida en términos de describirnos restricciones, de describirnos preferencias, describirnos interacciones de agentes, describirnos cómo los agentes debiesen reaccionar ante incentivos, etc. Y por otro lado tenemos al econometrista, entre comillas, o el estadístico, que lo que hace es entregar herramientas para poder resumir eficientemente características importantes de los datos. Estos dos señores no necesariamente conversan, ¿no es cierto? Podemos tener un econometrista, por ejemplo, que tiene un modelo bastante exitoso para poder predecir la dinámica de la inflación, del desempleo, de la desigualdad o lo que fuera, utilizando modelos de series de tiempo no lineales, por ejemplo. Pero típicamente esos modelos no tienen una estructura económica detrás. No podemos decir nunca por qué un modelo ARMA 2.3, ¿cuál es la economía detrás de eso? Rara vez podemos decir eso. Un buen modelo VAR es una representación satisfactoria de la distribución conjunta de los datos, pero no nos explica nada respecto a la economía detrás de esos modelos. Y por lo tanto, entonces tenemos esta tensión, entre comillas, entre el economista y el econometrista, o el estadístico y el economista, o los modelos y la realidad. Lo que intenta hacer IMM es encontrar una manera en la cual puedan conversar de un modo fluido estos dos personajes, entre comillas, y como probablemente les dije ya en algún momento, desde mi punto de vista, no hay un día más completo en la oficina que un día en el cual nosotros somos capaces de poder juntar satisfactoriamente estas dos cosas. Porque lamentablemente muchas veces ocurre que por un lado tenemos el economista teórico, entre comillas, que tiene modelos bastante sofisticados, interesantes, mecanismos divertidos con los cuales intenta explicar cosas, pero es bastante parcial, bastante primitivo y bastante poco riguroso en tratar de llevar el modelo a los datos. Y típicamente los modelos teóricos, por ejemplo, son motivados generalmente por algún gráfico, alguna correlación tirada de alguna parte, y tratamos de llevar el modelo a tratar de ver si es que el modelo es capaz o no de replicar estas cosas. Pero típicamente ese economista, entre comillas, no es un economista muy ducho en la parte de describir o de resumir satisfactoriamente las propiedades estadísticas de los datos. Por otro lado, tenemos al señor que es más econometrista, y este señor es probablemente alguien que es bastante competente en manejo de información, en procesamiento y en caracterización de dinámicas complejas, pero muy pocas veces va a poder darnos una explicación económica razonable de los modelos que ha encontrado. Y esto es algo que es un hecho de la causa, y está bien. En economía tenemos división del trabajo también en eso, ¿no es cierto? Hay gente que se ocupa más eficientemente de unas cosas que de otras. Pero un economista completo, digamos un jugador completo, debiese ser alguien que es capaz de defender y atacar, es alguien que debiese ser capaz de organizar y rematar, si quieren hacer analogías en fútbol, es alguien que debiese ser capaz de poder darnos cuenta de las dos cosas, de tener una descripción competente de los datos y poder darnos una explicación de por qué los datos tienen estas características y por qué no otras. Y por lo tanto, entonces, en IMM vamos a intentar hacer justamente eso. ¿Cuál es la idea entonces? La idea es que tenemos dos tipos de cosas que podemos hacer. Una es la manera en que tratamos de caracterizar, explicar las cosas, que sería la parte que vamos a llamar el modelo estructural. Y el modelo estructural sería simplemente la teoría, entre comillas, ¿no es cierto? Entonces vamos a asumir que tenemos un modelo P, y este modelo P entonces es un modelo que describe la economía de un problema. Entonces el modelo P, por ejemplo, podría ser un DSGE, podría ser un modelo de generaciones traslapadas, podría ser un modelo con agentes heterogéneos, podría ser un modelo de economía abierta, cerrada, monetaria, no monetaria, lo que quieran. Y lo que ocurre es que ustedes tienen un conjunto de variables Y, entre comillas, que podrían ser, por ejemplo, los controles, y las X podrían ser los estados, o en Y también podrían haber estados controlables, pero la cuestión es que tenemos una manera de escribir algunas variables que denotamos como Y y otras variables que denotamos como X. Típicamente, por ejemplo, podemos tener leyes de movimiento, perdón, leyes de movimiento de variables de estado, podríamos tener policy functions de variables de control, y podríamos tener las leyes de movimiento implícitas que resultan de variables de estados controlables, que serían las que típicamente tenemos en modelos dinámicos y estocásticos de equilibrio general, ¿no es cierto? Entonces, supongan que el modelo estructural, entonces, lo denotamos como el modelo P. Y lo que ocurre es que este modelo P, entonces, depende de este conjunto de variables Y, condicionales en un vector de variables X, que llamamos
totalmente exógenas, entre comillas, y un vector de parámetros raw, y este vector de parámetros raw es el que vamos a llamar los parámetros estructurales. Entonces, por ejemplo, los parámetros raw podrían estar todos los parámetros de preferencias, tecnologías, leyes de movimiento en las variables de estado, los coeficientes de las distribuciones de los shocks, las varianzas, las matrices de covarianzas, etc. Todo esto está resumido en este vector de parámetros raw. Entonces, en RAW podrían estar muchas cosas. Por ejemplo, en el caso de Valeria van a estar una ensalada de parámetros que están en sus funciones de producción, en sus funciones de utilidad. En el caso de Alberto, básicamente la misma historia. En el caso de Jorge también va a tener muchas cosas que van a caracterizar a sus parámetros profundos, entre comillas, que serían estos parámetros estructurales. ¿Ok? ¿Cuál es el problema que tenemos? El problema es que si es que nosotros pudiésemos describir esta función P y escribirla como una función función, como una likelihood directamente, entonces nosotros obviamente podríamos estimar esto directamente. Entonces, si pudiésemos estimar directamente el vector de parámetros ρ, no tenemos nada que discutir. Lo único que haríamos es agarrar la contraparte en datos de nuestro Y del modelo, la contraparte en datos de nuestros X del modelo. Si pudiésemos escribir la log likelihood de Y condicional en X, entonces tendríamos una manera eficiente de estimar el ρ. Y ρ sería obviamente el estimador de ρ de máxima longitud, sería el estimador, justamente el estimador más eficiente, porque sabemos que no hay nadie mejor que máxima longitud cuando el modelo está bien especificado. El problema que tenemos típicamente es que lamentablemente nosotros no podemos generalmente escribir la función de verosimilitud. Lo mismo que ocurría con métodos de momentos simulados. El modelo puede ser demasiado no lineal, el modelo puede tener leyes de movimiento muy no lineales, etcétera, que hacen prácticamente imposible poder escribir la función de verosimilitud. Podríamos tratar de tomar los atajos del flojo, que serían, por ejemplo, hacer aproximaciones lineales y muchas de esas cosas para tener una manera de escribir una likelihood, pero esa no sería efectivamente la log likelihood del problema original, porque no va a respetar cosas muy importantes del modelo. No va a respetar no linealidades, no va a respetar, por ejemplo, desvíos de normalidad, interacciones no lineales del problema, etc. Por lo tanto, escribir la log likelihood es prácticamente imposible. No vamos a poder hacer eso. ¿Ok? Pero una cosa que sí podemos hacer, ojalá con el tipo de métodos que han visto o que tal vez podamos repasar acá también, ustedes sí tal vez podrían hacer, dado un vector de parámetros ρ, lo mismo que con métodos de eventos simulados, ustedes podrían, dado el vector de ρ, resolver el modelo teórico el modelo estructural y simular series artificiales de los datos o del modelo, ¿no es cierto? Entonces el modelo puede ser resuelto y puede simularse series artificiales dado un vector de ρ. ¿Ok? Entonces, eso es lo mismo que hemos discutido en el caso de métodos de eventos simulados, ¿no es cierto? Lo que hemos dicho es, vamos a escoger el vector de parámetros, tal que ese vector de parámetros, cuando lo simule series artificiales, repliquemos los hechos estilizados que observamos en los datos. La pregunta que decíamos es que, lamentablemente, métodos de eventos simulados es mudo respecto a cuáles serían esos hechos estilizados que sería relevante replicar. Por lo tanto, viene al rescate IMM. Y IMM nos dice, bueno, acá, por otro lado, podemos tener, digamos, olvidemos, tenemos la personalidad 1, la personalidad 1 sería la del economista, y el economista tiene el modelo P. El modelo P, entonces, el modelo teórico, el modelo internamente consistente, el modelo en que puedes explicar de dónde vienen las cosas, se sabe que los incentivos que tienen los individuos, cómo interactúan, quién es dueño de qué, etc. Todas esas cosas son explícitas en el modelo P. Y queremos estimar el vector de parámetros ρ del modelo P. Pero no podemos estimarlo directamente porque el modelo P ni siquiera podemos encontrar una función de política analíticamente, ¿no es cierto? Pero por el otro lado, entonces, supongamos que tenemos otro individuo, que obviamente van a ser ustedes mismos, pero supongan que es otra persona, y esa otra persona es un señor que es una persona que es un econometrista, llamémoslo, una persona que, que es capaz de resumir eficientemente los datos. Y este señor tiene un modelo F. El modelo F, entonces, lo que vamos a llamar el modelo auxiliar. Y el modelo auxiliar, entonces, lo que hace es que nos dice, sin tener una idea a priori de cuál es la estructura económica detrás, el modelo F es un modelo que describe completa y satisfactoriamente, desde un punto de vista estadístico, las propiedades de los datos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un conjunto de variables Y, un conjunto de variables X, el mejor modelo para caracterizar la distribución condicional de Y en X es un modelo, por ejemplo, Garch, o con desvíos de normalidad, o un modelo de Markov switching, o un modelo lo que fuera. Entonces, nosotros tenemos una manera razonablemente competente de describir de un modo
completo, desde un punto de vista estadístico, a las características de los datos. Podemos exprimir eficientemente las características de los datos. Donde hay no linealidades, las caracterizamos. Donde hay desvíos de no linealidad, las caracterizamos. Donde hay dinámica, la caracterizamos. Y nosotros sabemos, por el curso de Econometría 2, que hay maneras bastante eficientes de poder escoger entre modelos, de poder comparar modelos, de poder evaluar modelos. Hemos discutido criterios de encompasamiento y demás cosas. Hemos dicho que desde un punto de vista econométrico, es poco probable que tengamos demasiados debates sanguíneos entre econometristas porque se ha llegado a un acuerdo respecto a la métrica con la cual se comparan modelos. Entonces, si alguien tiene un modelo para el tipo de cambio real y otra persona tiene otro modelo para el tipo de cambio real, existen maneras razonablemente objetivas con las cuales nosotros podemos comparar modelos, predicciones fuera de muestra, predicciones dentro de muestra, test de diagnósticos, test de encompasamiento parsimonioso, etcétera. Todas las cosas que hacen que nosotros sepamos que podemos caracterizar de un modo relativamente competente a los datos. Entonces, tendríamos este modelo auxiliar, el modelo F, y el modelo F es una descripción completa de estadística, una descripción completa de los datos, ¿ok? Y la idea entonces es que este modelo F tiene un vector de parámetros θ, y este vector de parámetros θ es el vector de parámetros del modelo auxiliar. Entonces, por ejemplo, este vector de parámetros podrían ser los parámetros de la parte Gauge de mi modelo. Si es que tengo una distribución T de student, parte de esto serían los grados de libertad. Si tengo un modelo de Markov switching, serían la matriz de transición, más los parámetros en cada régimen, etc. Entonces, este θ es el vector de parámetros del modelo auxiliar. Y el énfasis es que este modelo auxiliar, el modelo F, es un modelo que no tiene interpretación estructural. No tiene interpretación estructural en el sentido que no podemos explicar económicamente por qué el modelo F es el modelo F, ¿no es cierto? Esto es algo que simplemente ocurre con nuestros datos, ¿ok? La idea entonces es que teniendo este modelo F, lo que hace el econometrista, sin saber cuál es la economía detrás de esto, simplemente tratando de capturar de manera rigurosa las características estadísticas de los datos, lo que ha hecho es que tiene una manera bastante natural de obtener un estimador de θ. Y este θ es el estimador de pseudo máxima verosimilitud de el modelo F. Entonces, lo que tenemos es que este modelo F lo hemos estimado por pseudo cuasi máxima verosimilitud, y el estimador θ Gorros, entonces aquel que maximiza esto conforme a los datos que tengo. Entonces el Y sub t y el X sub t serían los datos en la realidad con los cuales estoy trabajando, ¿no es cierto? En teoría, este Y sub t y este X sub t serían las contrapartes de los datos de lo que son este Y teórico y este X teórico de mi modelo, ¿no es cierto? Entonces acá están, este es el consumo observado de los transables, este es la recaudación en IVA, este es no sé, el salario de las mujeres, lo que fuera que fueran estos nuestros Y, ¿no es cierto? ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, como sabemos, el θ gorro resulta entonces de haber maximizado esta log likelihood, y para maximizar esta log likelihood lo que hacemos típicamente es que simplemente sacamos las condiciones de primer orden de nuestra log likelihood. Recuerden que esto es en el modelo F, ¿no es cierto? Y el vector de parámetros θ gorro va a ser aquel que haga que esta condición de primer orden sea igual a 0. Obviamente también tiene que satisfacer la condición de segundo orden de que efectivamente este sea un máximo, pero en el estimador que es un máximo, tiene que cumplirse que la condición de primer orden se haga igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Y esto es lo que típicamente hacemos cuando tenemos nuestro modelo auxiliar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aunque el modelo F sea un modelo que esté mal especificado, una cosa que debiese ocurrir es que vean que si es que nosotros tenemos acá nuestros Y y nuestros X son nuestra muestra, ¿no es cierto? Esta es nuestra muestra de Y y X. Y esto simplemente es como, si ustedes lo piensan, esto sería como un estimador del promedio muestral de los gradientes de mi log likelihood, ¿no es cierto? Este es el promedio del gradiente de la log likelihood. Lo que ocurre es que, y este θ gorro entonces es el vector de parámetros que me maximiza la log likelihood de mi modelo F para la muestra que yo tengo. Si es que existe un pseudo verdadero valor θ sub 0, pseudo verdadero valor de θ sub 0 simplemente el valor de θ sub 0 que es compatible con el valor al que convergería el estimador de pseudo máxima verosimilitud para el modelo F si yo tuviese una muestra arbitrariamente grande. Y por lo tanto, entonces, con una muestra arbitrariamente grande, lo que debiese ocurrir es que este promedio muestral de las log likelihoods, debiese ser aquel consistente con
la esperanza poblacional de la log-likelihood evaluada no en teta gorro, sino en el verdadero vector de parámetros. Y evaluar el verdadero vector de parámetros, esto debiese ser igual a 0, pero ahora lo importante es que esta esperanza la estoy tomando respecto a poblacionalmente lo que debiese ocurrir con este gradiente. Y esta evaluación la estoy haciendo en el verdadero vector de parámetros y la esperanza la tengo que tomar respecto a la función de densidad verdadera de los datos. Y la función de densidad verdadera de los datos no es la que viene del módulo F, sino es la que viene del módulo P. Esto es bajo la hipótesis mantenida que el modelo P es la realidad, entre comillas, es de donde vienen los datos, ¿no es cierto? Entonces, lo que debiese ocurrir es que la esperanza de esta cosa acá, poblacionalmente, debiese obtenerse de el valor esperado, pero tomando en cuenta la función de densidad correcta, y la función de densidad correcta no es el módulo F, sino es el módulo P. ¿Ok? Entonces, esto es lo que, por ejemplo, nos debería decir si es que el modelo P es, yo que sé, un modelo DSG, lo que fuera. Entonces, ¿cuál es a lo que poblacionalmente debiese converger el gradiente de un modelo gauge en esta cosa? ¿Me sigue? Entonces, lo que estamos haciendo acá, estamos combinando el modelo P con el modelo F y sabemos que poblacionalmente tiene que cumplirse que el valor esperado del gradiente tiene que hacerse igual a 0 en el pseudo verdadero valor del vector de parámetros y evaluado en el verdadero vector de parámetros del modelo estructural. Vean que acá el ρ sub 0 es el vector de parámetros del modelo estructural, es el verdadero valor del vector de parámetros del modelo estructural, que no sabemos, pero que queremos estimar. Entonces, esto es, si es que nuestro modelo fuese correcto, dado yo qué sé, y los agentes tuviesen una versión al riesgo de tanto, un coeficiente, un factor de descuento de tanto, si la ley de movimiento de las variables de estado fuese exactamente de esta manera, etcétera, dado el verdadero vector de parámetros, entonces la esperanza poblacional del gradiente del modelo auxiliar evaluado en el pseudo verdadero valor del vector de parámetros debiese ser igual a 0. ¿Ok? Y entonces la gracia es que este estimador debiese converger, por todo lo que hemos discutido ya y lo que saben de máxima longitud, debiese converger al pseudo verdadero valor de teta sub 0. Y por lo tanto, el estimador teta gorro debiese ser un estimador por lo menos débilmente consistente del verdadero vector de parámetros. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces uno podría pensar hacer lo siguiente, y acá es donde viene la genialidad, entre comillas, de Galan y Tauken, que son los quienes vinieron con la idea de hacer IEM. Eh, eh, Tuve la suerte de que George Tauken fue mi asesor de tesis y Ron Galant estuvo en mi comité también y probablemente uno de los primeros en utilizar IMM. Tuve la suerte de ser uno de los primeros en utilizar IMM en un modelo, estimando este tipo de modelo o estimando modelos dinámicos, etc. Entonces, lo que nos dicen Galant y Tauken es básicamente lo siguiente. ¿Qué tal si hacemos lo siguiente? Ahora, vean lo siguiente que tenemos acá. Acá lo que voy a decir es, si yo aproximo la esperanza, esta es la esperanza poblacional de los gradientes, pero evaluados no en teta sub 0, sino evaluados en teta gorro. Esto debiese ser equivalente en el sentido de que el teta gorro es un estimador consistente del teta sub 0. Por lo tanto, yo podría utilizar como momentos, como los momentos a calzar, simplemente a la esperanza del gradiente del modelo auxiliar. Vean cuál es la gracia de esta historia. El gradiente del modelo auxiliar es un modelo que describe estadísticamente completamente los datos, pero no tiene interpretación estructural. Lo que tenemos que hacer entonces es intentar encontrar el vector de parámetros del modelo estructural que es capaz de replicar las características de los datos que se resumen en la función de verosimilitud. Como ustedes recuerdan, por máxima verosimilitud, esta función f es una descripción estadística completa de los datos. Por lo tanto, todas las características relevantes de los datos están resumidas en esta función f. Obviamente, si es que hubiesen características de los datos que no están resumidas en f, tiene que haber otra persona que va a tener un mejor f que nosotros. Y ese mejor f va a ser el que vamos a utilizar para describir los datos después. Entonces, esta f es una descripción completa de los datos.
como es la descripción completa de los datos, todas las características están resumidas ahí. Si hay leptocurtosis, va a estar ahí. Si hay asimetrías en las distribuciones, van a estar ahí. Si hay autocorrelaciones, van a estar ahí. Si hay no linealidades, van a estar ahí. Todas las características importantes de los datos están resumidas en nuestra F. Y por lo tanto, están resumidas en que aquel estimador de vector de parámetros que satisface que la primera derivada, el gradiente, sea igual a 0, es aquel vector de parámetros que resume satisfactoriamente las características de mis datos. ¿Ok? Entonces, lo que nos proponen Galán y Tauken es, tratemos de encontrar el vector de parámetros ρ que hace tal que nosotros seamos capaces de poder obtener datos que repliquen exactamente las propiedades estadísticas que se observan en el modelo F. Entonces, el modelo P debe ser capaz, si es que el modelo P es una descripción correcta de la realidad, debe ser capaz de entregar propiedades de series de tiempo que sean absolutamente consistentes con el modelo F. Entonces, la gracia es que el modelo P es un señor que no sabe nada de econometría, el modelo F no sabe nada, entre comillas, de economía. Pero la gracia en la que estamos haciendo que conversen estos señores es que utilizamos las regularidades empíricas de los datos en el modelo F para tratar de encontrar información respecto a cuál debiese ser el vector de parámetros del módulo P que es capaz de replicar estos datos. Y acá entonces no estamos perdiendo el tiempo respecto a si utilizamos este hecho estilizado o este otro, porque ya tenemos una manera sistemática de poder resumir estadísticamente bien cuál es el modelo F. Entonces, toda la estructura que es innecesaria va a estar afuera del modelo F, porque el modelo F es una descripción estadística completa de los datos. Si es que había una parte Garch, estará dentro. Si no hay una parte Garch, no estará dentro. Si hay no lineales omitidas, las incorporaremos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro modelo F ya es un modelo que es una descripción completa de los datos. El problema que tenemos es que obviamente todavía, si es que nosotros no somos capaces de poder escribir este modelo P, no vamos a poder utilizar esto como nuestros momentos para tratar de encontrar el estimador de ρ, que es lo que estamos tratando de encontrar, el vector de parámetros del modelo estructural. Por lo tanto, entonces, Galán y Tauken nos dicen, bueno, eso no debería ser el problema, porque pese a que el modelo P no es describible directamente, si el modelo P lo pudiésemos describir directamente, nos olvidamos de todo esto de acá. Estimamos por máxima longitud el modelo P y se acabó. Pero si es que no podemos describir el modelo P directamente, entonces tampoco vamos a poder describir estos momentos directamente. Galán y Tauken nos dicen, pero si el modelo P no puede ser descrito, pero sí puede ser resuelto y simulado, dado un vector de parámetros ρ, una aproximación por lo menos a este modelo P, entonces lo que proponen Galán y Tauken es básicamente hacer como momentos a calzar, ¿sí? Sacar un promedio de los gradientes, pero ahora con los datos simulados del modelo P. Entonces, quiero que seamos muy cuidadosos en lo que estamos viendo acá. Vean que acá, lo que estoy diciendo es, por ejemplo, vean que acá he partido con el modelo, claro, he partido con vean solo, focalícense solo en el gradiente, ¿ok? El gradiente está evaluado en Y sub t, X sub t, para la muestra que tengo. Entonces, la muestra tiene subíndice t, ¿ok? Tiene subíndice t. Y va hasta el periodo t grande. Entonces, tengo, por ejemplo, 50 años de datos, ¿no es cierto? Tengo información anual. Entonces, tengo el año 1940, 41, 42, 43, de datos de Y, de X, etc. Y con esa muestra de Y y de X, yo he obtenido el estimador teta gorro. Entonces, este teta gorro depende de la muestra y por eso está explícitamente depende de t, porque es la muestra con la cual he obtenido el vector de parámetros teta gorro. Lo que nos dicen Galán y Tauken es, hagamos lo siguiente. Ahora, dense un valor de ρ del vector de parámetros estructural del modelo P. Recuerden que estamos hablando del modelo P ahora. Dado ese vector de parámetros del modelo P, del vector de parámetros del modelo estructural, ustedes resuelvan su modelo P, o sea, resuelvan numéricamente el modelo P, y simulen series artificiales del modelo P. Ustedes no pueden describir el modelo P directamente, pero sí pueden resolver el módulo P y simular series artificiales del módulo P. Y entonces simulen, yo qué sé, n grande series del módulo P. ¿Sí? Entonces toman datos, yo qué sé, simulan 100 millones de datos de Y y de X y llamen Y olita y X olita a las series simuladas de Y y X
dado el modelo P. Entonces, estos no son los datos de verdad que ustedes observaron en la realidad, que son los Y sub t y los X sub t. Acá denotamos por Y olita sub J y X olita sub J a series simuladas con realizaciones artificiales del modelo P, dado el vector de parámetros ρ. Entonces, con un vector de parámetros ρ, ustedes dan factor de descuento, aversión al riesgo, lo que fuera, lo que fuera, lo que fuera. Ustedes dicen, ok, resolveré ese modelo teórico y simulo series artificiales, un número grande de series artificiales de ese modelo teórico. Y entonces ahora lo que voy a hacer es, en lugar de tomar en cuenta el promedio de mis gradientes, dada la muestra, lo que yo voy a hacer es aproximar la esperanza poblacional de ese gradiente para el modelo P. ¿Sí? Estoy aproximando esa esperanza poblacional, o sea, este momento de acá, lo estoy aproximando simplemente con una aproximación de Monte Carlo. Entonces, simplemente es sacando el promedio de una muestra grande de estos hechos simulados. Entonces, ¿qué hago? Alimento al modelo auxiliar, al modelo F, lo alimento no con los datos verdaderos o con los datos de la vida real, sino con datos simulados del modelo para una realización particular del vector de parámetros ρ. Pero evalúo ese gradiente en el vector de parámetros tetagorro, y donde tetagorro era el vector de parámetros estimado para el modelo F con la muestra de tamaño t, o sea, con los datos de la vida real. ¿Me están siguiendo? Entonces, la gracia ahora es que estoy fijando el vector de parámetros del modelo auxiliar. ¿Por qué? Porque yo sé que teoría asintótica me dice que el vector de parámetros del modelo auxiliar debiese converger en probabilidad, o debe ser un estimador consistente, del pseudo verdadero vector de parámetros del modelo auxiliar. Y yo sé que poblacionalmente, la esperanza del gradiente evaluado en el pseudo verdadero valor, dado el modelo P, también debiese ser igual a 0. Por lo tanto, entonces yo sé que muestralmente el promedio de gradientes es igual a 0. Cuando lo evalúo en los datos, esto es exactamente igual a 0. Así es como he obtenido el tetagorro. El tetagorro, por definición, es aquel que hace que esto sea igual a 0. Lo que hago ahora es que reemplazo, en lugar de los Y y de los X, en lugar de los datos efectivos, reemplazo datos simulados por el modelo. Pero los evalúo, pero evalúo el gradiente en el verdadero vector, perdón, no el verdadero, en el vector de parámetros estimado con los datos de la muestra de la realidad. ¿Y qué debiese ocurrir? Entonces, la gracia ahora que debiese ocurrir es que yo debiese utilizar estos como momentos para tratar de encontrar el vector de parámetros ρ. La gracia sería entonces encontrar el vector de parámetros ρ que hace que yo pueda simular series artificiales que cuando las evalúe en el gradiente del módulo F, evaluado en el vector de parámetros obtenido con la muestra que tenía en los datos, se hagan lo más cercano posible a ese cero. Y la condición de identificación va a ser que efectivamente, poblacionalmente, estos momentos debiesen hacerse iguales a 0 cuando los evalúo en el pseudo verdadero valor del vector de parámetros del modelo auxiliar y el verdadero valor del vector de parámetros del modelo estructural. Entonces, cuando yo evalúo estos m en el verdadero ρ del modelo P y en el verdadero θ del modelo F, eso poblacionalmente debe ser igual a 0. Y esta es la condición de identificación. Esta condición de identificación me dice que el modelo auxiliar es lo suficientemente complejo como para caracterizar todas las propiedades estadísticas que resultan del modelo P, y el modelo P es el modelo de la vida real, entre comillas. El modelo P es efectivamente aquel que ha generado los datos que yo observo en la vida real. Obviamente después vamos a discutir algo respecto a cómo podemos testear esa hipótesis, pero este es el supuesto de identificación, que es un supuesto análogo al que hemos tenido en GMM y hemos tenido en momentos simulados, ¿no es cierto? Que la esperanza poblacional es igual del momento, es igual a 0 solo en el verdadero valor del vector de parámetros. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, ahora vamos a hacer lo que hemos hecho toda la vida con todos los modelos de este tipo, que simplemente escribimos una función de una mínimo chi-square function, una función que asintóticamente va a ser chi cuadrado y que simplemente momentos transpuesto, weighting matrix, momentos, ¿no es cierto?
Pero vean que acá los momentos van a depender del vector de parámetros ρ, del vector de parámetros del modelo estructural que queremos estimar, pero damos como fijo el vector de parámetros del modelo F, porque ese ha sido el que hemos obtenido con los datos. ¿De acuerdo? ¿Cuál debería ser la weighting matrix? Quiero que volvamos un minuto a esto. Entonces acá, dado que hemos hecho un n lo suficientemente grande, lo que tenemos que calcular es la varianza de estos momentos, ¿no es cierto? La weighting matrix debería ser el inverso de la matriz de varianza y covarianzas de estos m's. ¿Estamos de acuerdo todos? Eso es lo que hemos visto en las minimum chi-square, ¿no es cierto? Entonces, debería ser el inverso de la matriz de varianza y covarianzas, va a ser aquel que nos va a llevar a el estimador asintóticamente más eficiente de esta familia de estimadores, ¿no es cierto? Entonces, ahora, lo que está ocurriendo es lo siguiente. Dado que hemos simulado series con un n muy grande, un n tendiendo a infinito, entonces lo que debiese ocurrir es que la única fuente de variabilidad, entre comillas, va a estar dada por el ρ, perdón, por el teta, por la parte de los datos. La parte aleatoria, la parte que no está convergiendo, la parte que no se puede apoyar en asintótica, es la parte que tiene que ver con el teta gordo. Por lo tanto, entonces, acá es muy trivial. ¿Cuál debiese ser la weighting matrix? Pues la weighting matrix debiese ser simplemente aquella que nos replica la incertidumbre que tenemos respecto a lo que va a ir cambiando en estos momentos. ¿Y qué es lo que puede ir cambiando? Perdón, ¿cuál es la fuente de incertidumbre en estos momentos? Y por lo tanto, entonces, la manera más natural y obvia de escoger la weighting matrix debe ser el inverso de la matriz de varianza y covarianzas del teta gordo, o del estimador de cuasi máxima resolutitud del modelo F. Y obviamente sabemos que la matriz de varianza y covarianzas del estimador teta gordo debiese ser gradiente transpuesto, no sé, o sea, gradiente, perdón, negativo al gesiano inverso, gradiente transpuesto, ¿no es cierto? La fórmula sándwich de pseudo máxima resolutitud. Pero si el modelo F es un modelo que razonablemente caracteriza bien a los datos, entonces lo que debiese ocurrir es que gradiente debiese ser razonablemente parecido a negativo del hessiano. Por lo tanto, la matriz de varianza y covarianzas debiese colapsar a la inversa del negativo del hessiano o simplemente a la inversa de gradiente transpuesto. ¿Estamos de acuerdo? Si el módulo F, entonces, una representación satisfactoria, estadísticamente satisfactoria de los datos, el estimador de cuasi máxima resolutitud debiese asintóticamente aproximarse a la eficiencia asintótica de máxima resolutitud. Y por lo tanto, la matriz de varianza y covarianzas debiese ser simplemente el inverso de la matriz de varianza y covarianzas del teta gordo aproximada como gradiente transpuesto. ¿Sí? Por lo tanto, la inversa debe ser simplemente gradiente transpuesto. Y por lo tanto, la weighting matrix debe ser la inversa de la matriz de varianza y covarianzas del teta gorrito. Y esto tiene absoluto sentido. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, en nuestro modelo auxiliar F tenemos una parte del vector de parámetros del teta gorro que estimamos con gran precisión y por lo tanto va a tener una varianza muy pequeña, entonces la weighting matrix nos debería decir el momento en el cual este parámetro es identificado con gran precisión, este teta gorrito es identificado con gran precisión, debiese ser un momento muy relevante de replicar. El modelo P más vale que replique muy bien esa característica del modelo, que replique muy bien esa característica del gradiente del modelo F. Si es capaz de replicar muy bien esa característica del gradiente del modelo F, entonces está replicando bien algo que sabemos que está muy fuertemente presente en los datos. Y aquello en lo que tenemos menos seguridad va a ser menos relevante en términos de la elección de la matriz de ponderaciones. Entonces, como ven, esto es exactamente igual a la intuición que hemos dado en GMM y exactamente igual a la intuición que hemos dado en método de momentos simulados. Y por las mismas condiciones, entonces, podemos encontrar la distribución asintótica del estimador, pero recuerden que es la distribución asintótica del estimador del modelo estructural, del modelo P, ¿no es cierto? Raíz t del estimador menos el teta verdadero debiese converger en distribución, la normal, con media d transpuesta W inversa d, donde d es simplemente la derivada de los momentos respecto al vector de parámetros evaluado en el pseudo verdadero valor del vector de parámetros del módulo P y del módulo F. Obviamente, nosotros lo que hacemos típicamente es que en lugar de D utilizamos un D gorrito
y en dgorrito lo que hacemos es que evaluamos esta cosa acá en el estimador que nos sale acá, el estimador IMM, el teta gorro, y en el estimador de cuasi máxima longitud del módulo F, que sería el teta gorro, ¿no es cierto? Y con eso tendríamos esta parte de acá. Y con eso obviamente tendríamos la matriz de varianza y covarianza asintótica de nuestro teta gorro. Esto es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Por qué? Porque vean que lo que necesitamos para poder sacar esta D de acá es sacar la derivada de los momentos. Pero la derivada de los momentos sería la derivada de esta cosa de acá. Respecto no a teta, sino respecto a rho. ¿Ven? Esta derivada respecto a rho. Y por lo tanto, no es que tenemos que sacar el hessiano del modelo F, sino que tenemos que sacar la derivada del gradiente del modelo F, pero respecto a los parámetros del modelo estructural. Y por lo tanto, esto es más fácil de decir que de hacer, porque necesitamos, para empezar, nuestro modelo F puede ser muy no lineal, y por lo tanto, para estimar el modelo F, con alta probabilidad hemos tenido que utilizar métodos numéricos. Estimar este modelo F ya es una tesis en sí misma, si nuestro modelo es lo suficientemente no lineal. Estimar el modelo F puede ser tremendamente complejo. Si el modelo F es muy no lineal, tiene muchos desvíos de normalidad, etc. Estimar el modelo F ya puede ser un gran trabajo. ¿Sí? Si además de eso después tenemos que resolver el módulo P, simular series artificiales del módulo P, alimentar esto en el módulo P, y además después para sacar la distribución asintótica tenemos que sacar la derivada de esta cosa de acá, pero respecto a rho ahora y no respecto a teta, esto es algo que también va a ser tremendamente complejo de hacer. De hecho, típicamente va a ser prácticamente imposible de hacerse analíticamente. Vamos a tener que aproximar estas derivadas numéricamente también para poder utilizar eso. ¿Sí? Una gracia adicional que podemos tener con esto es que, como hemos visto varias veces, si es que nosotros utilizamos el test J de Hansen, ¿no es cierto? El test J de Hansen sabemos que va a converger asintóticamente a un H cuadrado con Q menos K grados de libertad. ¿Donde qué es Q? Q es la dimensión de los parámetros del modelo F y K es la dimensión de los parámetros del modelo P. Entonces, para poder tener un modelo que esté sobreidentificado, yo necesito que la dimensión de parámetros del modelo F sea mayor que la dimensión del vector de parámetros del modelo P. Y esto es bastante obvio y razonable, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque obviamente el modelo P es una descripción condensada y eficiente de la realidad. El modelo F es simplemente una aproximación a esta realidad en la que somos ciegos respecto a la economía que está detrás. Entonces, típicamente vamos a aproximar esto utilizando modelos que van a tener dimensión, en términos de número de parámetros a estimar, bastante mayor que el vector de parámetros que resume eficientemente al modelo P. Por ejemplo, déjenme ponerles un ejemplo bastante tonto de cómo podríamos utilizar esto en un contexto bastante simple. Supongamos que mi modelo P, obviamente no estoy diciendo que esto sea lo que queremos hacer, pero en un ejemplo trivial de esto. Supongamos que mi modelo P, por ejemplo, es estimar un modelo MA. Y si se acuerdan, los modelos MA, obviamente podríamos estimar un modelo MA utilizando máxima verosimilitud, ¿no es cierto? O pseudo máxima verosimilitud. Pero sabemos que aún un modelo MA relativamente pequeño es complejo de estimar porque no existe solución analítica, es bastante complejo de estimar, etc. Pero un modelo MA es trivial de simular. Si alguien me dice, por ejemplo, acá tiene un MA1 y el parámetro es, yo qué sé, Y sub t es igual a U sub t más teta U sub t menos 1, más rho U sub t menos 1, y rho vale 0.8, y los U's tienen distribución normal con media 0 y varianza 25. Simular series artificiales del modelo P es trivial en ese caso, ¿sí? ¿Qué podríamos utilizar como modelo F en ese caso? Bueno, un modelo que es bastante fácil de estimar y que asintóticamente caracteriza completamente al modelo estructural. Por ejemplo, si es que nuestro modelo MA es invertible, sabemos que un MA1 es representable como un proceso autorregresivo infinito, ¿no es cierto? Eso es nuestro teorema de invertibilidad. Y sabemos que estimar un modelo autorregresivo de cualquier orden es trivial. Es hacer un OLS nomás. Sabemos que el estimador condicional es no solo más fácil de hacer, sino que es el más recomendable de hacer en muchos casos. Y por lo tanto, hacer OLS para estimar procesos autorregresivos es trivial. Y otra cosa que sabemos es que podríamos aproximar un MA que no esté lo suficientemente cerca al círculo unitario con un proceso autorregresivo
relativamente modesto. Entonces, por ejemplo, podemos aproximar un MA1 con un AR4 o un AR7 o un AR8. Y con eso vamos a aproximar razonablemente bien, casi arbitrariamente bien, un modelo MA. Y por lo tanto, entonces, nuestro modelo F en ese caso sería estimar 8 parámetros del modelo autorregresivo y simular series artificiales de un modelo MA en el que tenemos un solo parámetro a estimar, y con esos datos simulados tratar de ver si es que replicamos el gradiente de ese modelo autorregresivo. ¿Me sigue? Y eso sería entonces bastante trivial de hacer en este ejemplo particular que les doy. ¿Ok? Otro punto que es importante e interesante discutir acá es que podríamos obtener de acá, como hemos dicho, el test de sobreidentificación de Hansen, lo que hace es decirnos si nosotros somos capaces o no de hacer, en este caso, la interpretación es aún más fuerte, lo que hace es decirnos si es que nuestro modelo es o no es capaz de replicar satisfactoriamente las propiedades que se observan en los datos. Y por lo tanto, lo que ocurría acá es que podríamos no rechazar el modelo P como una descripción satisfactoria de la realidad, porque es capaz de aproximar arbitrariamente bien las propiedades, o razonablemente bien, las propiedades estadísticas de los datos en el modelo F, o podríamos rechazar esto, ¿no es cierto? Nuestro modelo P es tal que el test de sobreidentificación nos sale un número lo suficientemente grande, comparado con nuestro valor crítico, rechazamos la hipótesis nula. ¿Qué decimos ahí? Nuestro modelo P no es capaz de replicar bien los datos. Y hay algo más que podemos hacer. Podemos calcular una cosa que se llaman los pseudo-test, que sería como ver cuál de estos momentos o cuáles de estos momentos efectivamente el modelo P no es capaz de replicar. Entonces recuerden que los momentos son los gradientes del modelo F. Entonces, por ejemplo, en el modelo que habíamos discutido antes, digamos que era un modelo Garch, entonces supongamos que podemos evaluar momento a momento cuáles son los momentos que, si por ejemplo se rechaza el test de identificación, rechaza el modelo P, cuáles son los momentos específicos del modelo F que el modelo P no es capaz de replicar. Entonces, por ejemplo, el modelo P no es capaz de replicar la parte que tiene que ver con la curtosis del modelo. Y entonces vamos a ver, bueno, obviamente tal vez no podría replicarlo porque nuestro modelo P era un modelo en el que todo era lineal y todo era normal. Entonces, obviamente, y no había no linealidades, no había interacciones, por lo tanto, nos vamos a volver viejos intentando generar leptocurtosis en un modelo que no puede tener leptocurtosis. Entonces, lo que tenemos que hacer en ese caso es sentarnos otra vez y pensar en el modelo P que es capaz de generar ese tipo de características. Entonces, la gracia de esto es que no solo estamos teniendo el día perfecto en la oficina, en la que somos capaces de, como economistas, describir la economía detrás de un problema, como estadísticos o econometristas, de describir las propiedades estadísticas completas de los datos, y además somos capaces de encontrar una manera en que dialogue el modelo P con el modelo F, y por si eso falta, y por si faltase algo, somos capaces de decir, cuando fracasa el modelo P en replicar características del modelo F, cuáles son las características del modelo F que el modelo P es incapaz de replicar. Y por lo tanto, nos permite pensar en cómo deberíamos modificar nuestro modelo P para que nuestro modelo P sea capaz de replicar las cosas que no puede replicar. ¿Ok? Un punto adicional, que es el cherry para la torta, que es justamente la razón por la que este se llama el método eficiente de momentos, y se llama el método eficiente de momentos porque justamente la gracia es que si el modelo F es capaz de embed o de encapsular completamente al modelo P, es decir, si el modelo F es capaz de caracterizar todas las propiedades que el modelo F o que seres del modelo F debiesen generar, entonces lo que debiese ocurrir es que el modelo P, o perdón, IMM, va a alcanzar eficiencia asintótica de máxima verosimilitud. Es decir, el estimador que obtengamos acá nos promete que va a ser el estimador más eficiente que se podría conseguir. No va a haber un estimador asintóticamente más eficiente que este y sería el equivalente a que nosotros estimásemos directamente la likelihood del modelo P. Obviamente no podemos hacer eso. Si pudiésemos hacer eso, no estaríamos en esta pelea. Estamos en esta pelea porque el modelo P, a pesar de ser resoluble y simulable, no es un modelo en el cual podamos escribir la función de verosimilitud y aplicar directamente máxima verosimilitud. Por lo tanto, entonces, esta es una gracia increíble que hace muy poderoso a Yemen, porque obviamente lo convierte no solo en un mecanismo muy natural en el cual comparar datos y realidad, sino que a su vez nos entrega asintóticamente eficiencia de máxima verosimilitud, que obviamente no podemos obtener porque no podemos escribir
la función de verosimilitud directamente. Esto simplemente, teóricamente todos hemos alcanzado lo mismo que hubiésemos podido alcanzar si es que hubiésemos podido estimar esto por máxima verosimilitud en lugar de tener que hacerlo por este método indirecto. Un pariente pobre, entre comillas, de este método es un método que los europeos, eh, franceses, llegaron a algo que comparte filosóficamente la idea de IMM, y se llama Indirect Inference. Entonces, tal vez ustedes han debido escuchar hablar o van a escuchar hablar del método que se llama Indirect Inference. Indirect Inference es un método parecido a IMM. ¿Cuáles son la similitud? La similitud es que lo que hace es que como matriz de ponderación utiliza la matriz de varianzas y covarianzas o el inverso de la matriz de varianzas y covarianzas del modelo auxiliar. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero los momentos que utiliza el indirect inference es que utiliza lo siguiente, hace lo siguiente. A diferencia de IMM, IMM lo que hace es que evalúa los gradientes del modelo auxiliar, ¿sí? Evaluado en el vector de parámetros del modelo auxiliar, pero con series simuladas del modelo estructural. Lo que nos propone Indirect Inference es, tenemos los parámetros del modelo auxiliar, llamémoslo teta gorro. Lo que nos propone Indirect Inference es, simulen series artificiales del modelo auxiliar. Y ahora, con las series simuladas del modelo auxiliar, dado un vector de parámetros ρ, lo que deberían hacer ahora es vuelvan a estimar el modelo f, pero ahora en lugar de alimentarlo con los datos de la vida real, aliméntenlo con los datos simulados del modelo P. Y entonces, si por ejemplo el modelo F era un modelo Garch con desvíos de normalidad y yo qué sé, que era una pesadilla de estimarse, ahora para cada vector de parámetros del modelo P que consideremos, simulamos series artificiales y tenemos que para cada vector también volver a estimar el modelo F. Y luego que hemos estimado el modelo F, obtenemos, llamémoslo un teta olita, dado el vector de parámetros ρ, y entonces lo que hacemos es comparamos el teta olita, dado el vector de parámetros ρ, con el teta gorro que salió de los datos. Entonces, nuestros momentos son bastante más lineales, entre comillas, porque simplemente el teta olita menos el teta gorro, ¿sí? Entonces, el momento sería teta olita menos teta gorro, ¿sí? Sería teta olita menos teta gorro, sería esta expresión de acá, y la weighting matrix es la misma de acá. El problema que tenemos es que ahora, cada que cambiamos de valor de teta y simulamos series artificiales, tenemos que volver a estimar el módulo F. En cambio, en IMM, lo que tenemos que hacer es simplemente evaluar los gradientes del módulo F en las series simuladas. Y por lo tanto, no tenemos que volver a estimar el modelo F cada vez, lo cual es obviamente una pesadilla. Y no solo es una pesadilla, sino que el método IMM, si quieren les mando algunas referencias de papers, algunos de ellos hechos por mí, que muestran que Indirect Inference es numéricamente bastante más inestable también que numéricamente que IMM. ¿Ok? Un último punto que se los dejo para que lo veamos es el de, bueno, ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo podríamos escoger un buen módulo F? Y la respuesta es, hemos hecho ya un curso de econometría donde hemos discutido maneras en las cuales seleccionamos modelos, comparamos modelos, evaluamos modelos, etc. Pero podríamos tener alguna manera en la cual podríamos intentar hacer eso. Y me parece que hemos conversado algo de esto y tal vez, no estoy seguro si leyeron o no un paper respecto a esto. Si no lo hicieron, se los voy a pasar ahora. Es el que hay un método que nos garantiza algo que pocos otros métodos son capaces de garantizar. Y otra vez son los mismos señores Galan y Tauken que vinieron con este método. Este método es el método que Galan y Tauken llaman SMP, Semi-Non-Parametric Estimation. Hay otras personas que han utilizado estos términos de otro modo, pero Semi-Non-Parametric Estimation, desde el punto de vista de Galan y Tauken, es simplemente una manera de intentar aproximar, es una metodología para obtener aproximadores universales a funciones de densidad, independientemente de cuán compleja sea esta función de densidad. Si recuerdan, por ejemplo, cuando discutimos algo respecto a, en econometría 2, discutimos algo respecto a, por ejemplo, cómo redes neuronales son aproximadores universales a funciones no lineales. ¿Lo recuerdan, no es cierto?
Espero que sí. ¿Sí? S&P cumple un rol similar, y se puede demostrar que cumple un rol similar, pero para hacer un aproximador universal a funciones de densidad. Entonces, si yo no conociese cuál es la función f, yo desconociese cuál es la función f, la mejor función f, yo podría utilizar S&P, y yo sé que S&P, si es que los momentos de, si es que los momentos de nuestras variables y están acotados si las series están acotadas en segundo momento, si las series y y x están acotadas en segundo momento, yo sé que existe un aproximador a la función f, que desconozco, no sé cuál es la función f, pero yo puedo aproximar esta función f utilizando este método. Y este método lo que hace es decirnos, utilicen polinomios de funciones que se llaman las funciones de Hermite, y estas funciones de Hermite, estas de acá, estas p's, estas funciones de Hermite son funciones no lineales de polinomios, no lineales de aproximaciones de normales. Entonces, esto no es igual, pero es como combinaciones no lineales de funciones de normales, entre comillas. Eso es más o menos lo que intenta hacer esto. Y como hemos discutido cuando hemos visto algo de mixtures de normales, por ejemplo, sabemos que combinar normales puede ser una manera de aproximar funciones bastante más complejas que normales. Y entonces la gracia es que S&P nos garantiza que si yo utilizo estos polinomios del MIT, va a existir un grado del polinomio, llamémoslo un grado K grande. Ese grado K grande va a ser tal que a medida que este K aumenta, yo puedo aproximar cualquier tipo de función acotada en segundo momento. Cualquier tipo de función de densidad acotada en segundo momento. Y por lo tanto puedo aproximar cualquier función por muy compleja que ésta sea. ¿Ya? Y entonces la gracia de esto es que yo puedo utilizar este método de S&P para con eso simplemente caracterizar el modelo F y utilizar los gradientes de eso como los momentos a calzar por el modelo P. La gracia del método S&P, como les voy a pasar las referencias para que la estudien, es que este método es capaz de aproximar arbitrariamente bien cualquier función de densidad para series que son IID, que no tienen persistencia, para series que son gaussianas o normales, o para series que presentan desvío de normalidad no muy complejos. Vamos a discutir eso el jueves. Voy a presentarles ejemplos de este tipo de casos el jueves, ¿ok? También, obviamente, son capaces de aproximarme modelos tipo VAR para distribuciones conjuntas, con errores que son normales y errores que no son normales. Y la fuente de desvíos de normalidad puede ser de cualquier tipo. Para modelos en los cuales tenga segundos momentos con persistencia, modelos Arch y Garch, entonces, y multivariados, modelos Arch y Garch multivariados con desvíos de normalidad también. Y modelos en los que permito interacciones no lineales en las series también. Entonces puedo tener no lineales en las series, heterosexualidad condicional, caracterización de persistencia, desvío de normalidad, todas las cosas que hemos discutido en Econometría 2 pueden resumirse en esta metodología para tratar de obtener aproximadores a la función f. Como ven entonces, este es un método tremendamente flexible para poder aproximar funciones complejas, no lineales y con desvíos de normalidad, etc. ¿Ok? Entonces podríamos utilizar S&P como un aproximador a f. Si ustedes tienen otro método, por ejemplo, o tienen, yo qué sé, ustedes han encontrado que un modelo Markov switching o un modelo Garch o un modelo lo que fuera es capaz de replicar satisfactoriamente completamente las características de los datos, entonces pueden utilizar ese modelo. De hecho, ese modelo es probablemente un caso particular o puede aproximarse como un caso particular de un modelo de S&P. ¿Ok? O puede aproximarse arbitrariamente también un modelo de S&P para cualquier tipo de función de densidad, por muy compleja que ésta sea.